Un alfarero humilde que rechazó quejarse cuando su horno se rompió, luego perdió su taller en una tormenta y finalmente vio cómo la sequía arruinaba su negocio. Pero esas tres desgracias lo llevaron exactamente al lugar donde Dios había escondido el manantial que salvaría a todo su pueblo y lo convertiría en el hombre más honrado de la región. En un pequeño pueblo rodeado de colinas áridas vivía un alfarero llamado Elías. Era un hombre de manos curtidas y corazón noble, viudo desde hacía 5 años, que criaba solo a su hija Rebeca, una niña de 12 años con ojos brillantes como estrellas. Elías poseía un taller modesto al borde del pueblo, donde moldeaba vasijas, jarrones y platos con el barro que él mismo extraía de una cantera cercana. Su trabajo era hermoso pero simple, y apenas le alcanzaba para alimentar a su hija y mantener el techo sobre sus cabezas. Sin embargo, cada mañana, antes de encender su horno, Elías se arrodillaba y daba gracias a Dios por el nuevo día, por sus manos fuertes y por el pan que tenían para comer. En el mismo pueblo vivía un comerciante llamado Simón, dueño de las tierras más fértiles y de la tienda más grande de la región. Simón tenía todo lo que un hombre podía desear: una casa espaciosa, sirvientes, caballos, cofres llenos de monedas de oro. Pero Simón tenía también algo más: una lengua que nunca descansaba de quejarse. Si llovía, se quejaba porque el camino se enlodaba. Si hacía sol, se quejaba porque el calor arruinaba sus mercancías. Si sus trabajadores llegaban temprano, decía que hacían ruido. Si llegaban tarde, los acusaba de holgazanes. Cada conversación con Simón era una letanía de descontento. Y lo que más le irritaba en el mundo era ver a Elías, el pobre alfarero, siempre sonriente, siempre agradecido, siempre en paz. Una tarde, Simón pasó frente al taller de Elías y lo vio trabajando en su torno, tarareando una canción de alabanza. Simón entró con paso arrogante y dijo: «Elías, no entiendo tu alegría. Vives en la miseria, apenas tienes para comer, y aún así cantas como si fueras rey. Yo, que tengo riquezas, al menos tengo razones para estar insatisfecho, porque siempre hay algo que mejorar. Pero tú, ¿qué tienes tú para estar contento?». Elías levantó la vista, sus manos todavía húmedas de barro, y respondió con voz serena: «Tengo vida, Simón, tengo a mi hija, tengo salud para trabajar, y tengo a Dios que provee cada día. ¿Qué más podría pedir?». Simón soltó una carcajada seca y áspera. «Eres un tonto, Elías. Tu Dios te ha dado migajas y tú le das gracias como si te hubiera dado un banquete. Ya veremos si sigues cantando cuando la vida te quite lo poco que tienes». Y se marchó, dejando tras de sí una estela de desprecio. Pasaron 2 semanas. Una noche, mientras Elías horneaba una nueva tanda de vasijas, el viejo horno de barro que había usado durante años se agrietó de repente. Las llamas se apagaron, el calor se dispersó, y cuando Elías inspeccionó el daño, comprendió que el horno estaba destruido. Repararlo costaría más dinero del que tenía. Rebeca, que había salido a ver qué sucedía, comenzó a llorar. «Padre, ¿cómo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo vamos a comer?». Elías abrazó a su hija y le dijo con ternura: «Dios sabe lo que necesitamos, hija mía. Él proveerá. No nos quejemos, porque la queja cierra las manos de Dios y abre las puertas de la desesperación. Agradecemos lo que tenemos y esperamos con fe lo que vendrá». A la mañana siguiente, Elías fue a la plaza del pueblo a vender las pocas vasijas que había logrado terminar antes de que el horno se rompiera. Simón estaba allí, sentado en un banco, rodeado de comerciantes. Cuando vio a Elías, gritó con voz burlona: «Miren todos, aquí viene el alfarero sin horno, el hombre que da gracias a Dios por las ruinas. Dime, Elías, ¿todavía crees que tu Dios te está bendiciendo?». Elías lo miró con ojos tranquilos y respondió: «Sí, Simón, todavía lo creo, porque Dios no mide sus bendiciones por lo que tengo, sino por lo que soy capaz de recibir con gratitud». Los comerciantes rieron, pero algunos de los ancianos del pueblo miraron a Elías con respeto silencioso. Elías vendió sus vasijas por una miseria, y con ese dinero compró harina y aceite.
Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a su casa, se desató una tormenta terrible. El viento rugió como una bestia enfurecida, arrancando techos de paja y derribando árboles. Elías corrió a su taller para proteger sus herramientas, pero cuando llegó, vio con horror cómo una ráfaga brutal arrancaba las vigas de madera del techo. El taller entero se derrumbó frente a sus ojos, las paredes de adobe se desmoronaron, las vasijas sin cocer se hicieron polvo, y las herramientas quedaron sepultadas bajo los escombros. Elías cayó de rodillas bajo la lluvia torrencial, empapado, temblando. Rebeca llegó corriendo, gritando de pánico. «¡Padre, lo perdimos todo! ¡Todo!». Elías, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro, levantó las manos al cielo y dijo: «Señor, no entiendo tus caminos, pero confío en ti. No me quejaré. Si me has quitado mi taller, es porque tienes algo mejor preparado para mí. Gracias, Señor, porque aún tengo a mi hija, aún tengo vida y aún tengo fe». Al día siguiente, todo el pueblo conocía la desgracia de Elías. Algunos lo miraban con lástima, otros con indiferencia. Pero Simón lo miraba con satisfacción cruel. Esa tarde, mientras Elías intentaba rescatar algunas herramientas de entre los escombros, Simón se acercó montado en su caballo, acompañado de 2 sirvientes. Se detuvo frente a las ruinas y dijo con voz alta, asegurándose de que todos los vecinos pudieran escucharlo: «Bien, Elías, ¿dónde está tu Dios ahora? Primero te quitó el horno, ahora te quitó el taller. Si yo fuera tú, estaría furioso. Me quejaría ante los cielos hasta que me escucharan. Pero supongo que tú seguirás dando gracias por vivir entre ruinas, ¿verdad?». Elías se puso de pie, cubierto de polvo y sudor, y miró a Simón directamente a los ojos. Respondió con voz firme pero sin ira: «Simón, tú tienes razón en una cosa. Yo no me quejaré, porque la queja es el idioma de los que han perdido la fe. Yo no he perdido la mía. Dios sabe lo que hace, aunque yo no lo entienda. Y si hoy estoy entre ruinas, confío en que mañana estaré entre bendiciones». Simón rió con desprecio, sacudió las riendas de su caballo y se alejó gritando: «Eres un necio, Elías, un necio con fe de loco». Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Elías había enfrentado en su vida. Sin horno y sin taller no podía trabajar. Vendió algunas de sus herramientas para comprar comida, pero el dinero se acababa rápidamente. Rebeca ayudaba lavando ropa para las familias del pueblo, y Elías hacía trabajos ocasionales, cargando sacos, reparando cercas, cualquier cosa que le diera unas monedas. Pero cada noche, antes de dormir, Elías se arrodillaba junto a su hija y oraba: «Gracias, Señor, por este día. Gracias por la fuerza en mis brazos. Gracias porque mi hija está sana. Gracias porque, aunque no entiendo tu plan, sé que eres bueno». Rebeca, que al principio lloraba cada noche, comenzó poco a poco a imitar la fe de su padre. Y aunque tenían hambre, aunque dormían sobre mantas raídas, ninguno de los dos se quejaba. Entonces llegó la sequía. Fue repentina y devastadora. El río que abastecía al pueblo comenzó a secarse, los pozos se vaciaron, las cosechas se marchitaron. En cuestión de semanas, el pueblo entero estaba al borde de la desesperación. Las familias racionaban el agua como si fuera oro. Los animales morían de sed. Y la gente, aterrorizada, comenzó a quejarse amargamente. Simón, cuyas tierras antes tan fértiles ahora eran polvo seco, se convirtió en el más ruidoso de todos. Maldecía al cielo, maldecía al gobierno, maldecía a los dioses. Gritaba en la plaza que Dios los había abandonado, que no había justicia, que todo era crueldad y caos. Sus sirvientes lo abandonaron porque ya no podía pagarles. Sus cofres de oro no podían comprar lo que no existía: agua. Elías también sufría la sequía. Él y Rebeca bebían apenas un poco de agua al día, guardando cada gota como un tesoro. Pero una mañana, Elías despertó con una idea extraña en su corazón. Era como si una voz silenciosa le hubiera susurrado durante la noche: «Ve al lugar donde cayó tu taller, cava allí». Elías no sabía por qué, pero la certeza era tan fuerte que no pudo ignorarla.
Tomó una pala vieja y caminó hacia las ruinas de su taller, que ahora eran solo un montón de adobe seco y madera podrida. Rebeca lo siguió, confundida. «Padre, ¿qué haces?». Elías respondió: «No lo sé, hija, pero siento que Dios me ha pedido que cave aquí». Rebeca no dijo nada más. Confiaba en su padre. Elías comenzó a cavar. El sol ardía sobre su espalda. El sudor corría por su frente. Sus manos se llenaron de ampollas. Cavó durante horas, retirando escombros, rompiendo la tierra seca y dura. Los vecinos pasaban y lo miraban con lástima, pensando que la desesperación lo había vuelto loco. Simón, que pasaba por allí en ese momento, se detuvo y gritó: «¡Miren al alfarero! Ahora cava su propia tumba. Ese es el final de los que no se quejan, la locura». Pero Elías no respondió. Siguió cavando. Y cuando el sol estaba a punto de ponerse, cuando sus brazos temblaban de cansancio y su garganta estaba seca como el desierto, la pala golpeó algo diferente. No era piedra, no era adobe, era humedad. Elías cavó más rápido. Sus manos arañaron la tierra, y de repente brotó agua. Primero fue solo un hilo delgado, luego un chorro, luego un manantial cristalino que comenzó a llenar el hoyo que había cavado. Rebeca gritó de alegría. Los vecinos, que habían estado observando desde lejos, corrieron hacia el lugar. No podían creer lo que veían. Agua fresca, limpia, abundante, brotando de la tierra como un milagro. Elías cayó de rodillas, con las manos mojadas, y lloró de gratitud. «Gracias, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por escuchar al que no se queja, sino que confía». La noticia se extendió por todo el pueblo como un fuego. Familias enteras llegaron con cubos, jarras, cántaros. El manantial era tan generoso que alcanzaba para todos. Los niños bebían hasta saciarse. Las madres lloraban de alivio. Los ancianos bendeían el nombre de Dios. Y en medio de todo estaba Elías, el humilde alfarero que había perdido todo y ahora había encontrado la salvación de su pueblo. El consejo de ancianos se reunió esa misma noche y declaró que el manantial pertenecía a Elías y que él sería honrado como el hombre que Dios había usado para salvar al pueblo. Le construyeron un nuevo taller, más grande y fuerte que el anterior. Le dieron un horno nuevo. Y las familias, agradecidas, comenzaron a encargarle vasijas, jarrones, tinajas para almacenar el agua del manantial. Pero la historia de Simón tomó un camino muy diferente. Mientras el pueblo celebraba el milagro del manantial, Simón se encerró en su casa, consumido por la envidia y la amargura. No podía soportar ver cómo el pobre alfarero, al que había despreciado durante años, ahora era honrado y bendecido por todos. Su orgullo era como un veneno que corroía su alma. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el pueblo, Simón salió de su casa con un plan oscuro en su corazón. Pensó: si destruyo el manantial, Elías perderá su gloria y el pueblo volverá a necesitarme. Caminó silenciosamente hacia el lugar donde brotaba el agua, llevando consigo piedras grandes para tapar el manantial. Pero cuando llegó al borde del pozo que Elías había cavado, tropezó en la oscuridad. Cayó dentro del hoyo, golpeándose la cabeza contra las rocas. El agua comenzó a cubrirlo. Simón gritó pidiendo ayuda, pero su voz era débil y la noche estaba silenciosa. Estaba seguro de que moriría ahogado, pagando con su vida la maldad que había planeado. Pero entonces escuchó pasos. Alguien se acercaba. Era Elías, que no podía dormir y había salido a orar junto al manantial, agradeciéndole a Dios por su bondad. Cuando escuchó los gritos, corrió hacia el pozo y vio a Simón luchando en el agua. Sin dudarlo un segundo, Elías se lanzó al pozo, agarró a Simón por los brazos y con gran esfuerzo lo sacó del agua. Simón tosía y escupía, temblando de frío y de miedo. Cuando recuperó el aliento, miró a Elías con ojos llenos de vergüenza y confusión. Susurró con voz quebrada: «¿Por qué me salvaste? Vine aquí para destruir tu manantial. Vine a arruinarte. Debiste dejarme morir». Elías lo ayudó a sentarse en el suelo y respondió con voz serena:
Simón, yo no soy quien para juzgarte. Ese es trabajo de Dios. Mi trabajo es amar, perdonar y agradecer. Si te hubiera dejado morir, habría permitido que la queja y el rencor entraran en mi corazón. Y eso sí me hubiera destruido. Simón rompió a llorar como un niño. Todas las murallas de orgullo que había construido durante años se derrumbaron en un instante. Lloró por todo el tiempo que había desperdiciado quejándose, por todas las bendiciones que había rechazado con su ingratitud, por todo el veneno que había sembrado en su propia vida. Y entre lágrimas dijo: Elías, he sido un tonto. Tenía todo y no valoré nada. Tú no tenías nada y valoraste todo. Enséñame. Por favor, enséñame a vivir como tú vives. Elías sonrió con ternura y le tendió la mano. Respondió: Lo primero que debes aprender, Simón, es esto: deja de quejarte. La queja es una maldición que cierra las ventanas del cielo. La gratitud es una llave que las abre. Cuando dejas de quejarte, empiezas a ver las bendiciones que siempre estuvieron allí, esperando que las notaras. Desde esa noche, Simón cambió. Vendió la mitad de sus tierras y distribuyó el dinero entre las familias más pobres del pueblo. Dejó de quejarse de todo y comenzó a dar gracias por lo que tenía. Se levantaba cada mañana y, antes de hacer cualquier otra cosa, agradecía a Dios por el aire en sus pulmones, por la luz del sol, por la oportunidad de vivir un día más. Y aunque había perdido gran parte de su fortuna, descubrió algo que nunca había conocido: paz. Simón y Elías se convirtieron en amigos. Trabajaban juntos, oraban juntos. Y Simón aprendió el oficio de la alfarería bajo la guía paciente de Elías. Y cada vez que sentía la tentación de quejarse, recordaba la noche en que casi murió ahogado en el manantial que había intentado destruir. El pueblo floreció gracias al agua abundante del manantial. Las cosechas volvieron a crecer. Los niños jugaban junto al agua cristalina. Las familias vivían con esperanza renovada. Y en el centro de todo estaba Elías, el alfarero humilde que nunca se quejó, ni siquiera cuando perdió todo. Los ancianos del pueblo comenzaron a contar su historia a los jóvenes, para que aprendieran la lección que Dios había escrito con fuego en sus corazones. Contaban cómo el horno roto, la tormenta devastadora y la sequía terrible no fueron castigos, sino herramientas en las manos de Dios para llevar a Elías exactamente al lugar donde estaba escondida la bendición más grande. Contaban cómo cada desgracia había sido un paso necesario hacia el milagro. Y sobre todo, contaban cómo Elías nunca se quejó, porque sabía que la queja es el idioma de los que no confían en la providencia divina. Rebeca creció y se convirtió en una mujer sabia y compasiva, y cuando tuvo sus propios hijos, les enseñó la misma lección que su padre le había enseñado. Les decía: Hijos míos, cuando las pruebas lleguen, cuando todo parezca perdido, no se quejen, porque la queja cierra las manos de Dios, pero la gratitud las abre. Den gracias en todo tiempo. Confíen aunque no entiendan, y verán cómo Dios convierte sus ruinas en manantiales. Años después, cuando Elías era ya un anciano de cabello blanco, se sentaba junto al manantial que seguía brotando con fuerza, rodeado de sus nietos. Y cuando le preguntaban cuál era el secreto de su vida bendecida, él respondía siempre lo mismo: el secreto no está en tener una vida sin problemas. El secreto está en tener un corazón sin quejas, porque cuando dejas de quejarte, empiezas a ver que cada prueba es una preparación, cada pérdida es un reordenamiento, y cada dolor es un camino hacia una bendición mayor. Dios no desperdicia nada, ni siquiera las ruinas. Esta es la verdad que cambió la vida de Elías, de Simón y de todo un pueblo. Cuando dejas de quejarte, no es que los problemas desaparezcan, es que tus ojos se abren para ver la mano de Dios trabajando en medio de ellos, y esa visión lo cambia todo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar el poder de la gratitud. Suscríbete para más historias que fortalecen la fe. Y recuerda, la próxima vez que sientas la tentación de quejarte, pregúntate qué bendición podrías estar rechazando sin saberlo. Dios tiene un plan. Confía en Él.